Fichte, ética. Descripción del principio de la moralidad según esta deducción. El principio de la moralidad es el pensamiento necesario por parte de la inteligencia, de que ella debe determinar su libertad, absolutamente y sin ninguna excepción, según el concepto de la autonomía. Es un pensamiento, de ningún modo un sentimiento o una intuición, si bien este pensamiento se funda en la intuición intelectual de la actividad absoluta de la inteligencia. Un pensamiento puro en el cual no puede estar mezclado lo más mínimo de sentimiento o de intuición sensible, dado que él es el concepto inmediato que la inteligencia pura tiene de sí misma en cuanto tal. Un pensamiento necesario, pues es la forma bajo la cual es pensada la libertad de la inteligencia. El pensamiento primero y absoluto, pues, al ser el concepto del ser pensante mismo, no se funda en ningún otro pensamiento como una consecuencia en su principio, ni está condicionado por ningún otro. El contenido de este pensamiento es que el ser libre debe ser, pues deber ser es justamente la expresión para la determinación de la libertad, que debe poner su libertad bajo una ley, que esta ley no es otra que el concepto de la autonomía absoluta, indeterminabilidad por cualquier cosa fuera de él. Finalmente, que esa ley vale sin excepción porque contiene la determinación originaria del ser libre. Modo trascendental de ver esta deducción. En nuestro razonamiento hemos partido del presupuesto de que el ser del yo consiste en su autonomía, o mejor dicho, en su tendencia a la autonomía, dado que esta autonomía solo puede ser pensada como algo real bajo ciertas condiciones aún no indicadas. Hemos investigado cómo bajo este presupuesto el yo que se piensa a sí mismo ha de pensarse así. Por tanto, partimos de un ser objetivo del yo. Ahora bien, ¿es el yo en sí algo objetivo sin relación a una conciencia? Por ejemplo, el que hemos establecido, ¿acaso no estaba puesto en relación con ninguna conciencia? Sin lugar a dudas lo estaba en relación con la nuestra, con nosotros que filosofábamos. Ahora póngase en relación a ese mismo yo, con la conciencia del yo originario, y solo a consecuencia de esta relación se contemplará nuestra deducción desde el punto de vista correcto. Ella no es dogmática, sino trascendental, idealista. Nosotros no queremos inferir un pensar a partir de un ser en sí, pues el yo es únicamente para su deber y en su saber. Se trata más bien de un sistema originario del mismo pensar, de un encadenamiento originario de las sentencias de la razón entre sí mismas y consigo mismas. El ser racional se pone así de manera absolutamente autónoma porque es autónomo y es autónomo porque se pone así. Él es, en esta relación sujeto-objeto igual a X, pero así que se pone en parte libre en el significado de la palabra antes determinado y en parte subordina su libertad a la ley de la autonomía. Estos conceptos son el concepto de su autonomía, y el concepto de autonomía contiene estos conceptos. Ambos son enteramente uno y lo mismo. Ciertos malentendidos y objeciones hacen necesaria aún la siguiente advertencia. No se afirma que seamos conscientes desde el punto de vista común de la conexión entre el pensamiento deducido y sus fundamentos. Es sabido que penetrar en los fundamentos de los hechos de la conciencia pertenece exclusivamente a la filosofía y que sólo es posible desde el punto de vista trascendental. Tampoco se afirma que este pensamiento aparezca entre los hechos de la conciencia común con la universalidad y en la abstracción con la que lo hemos deducido, ni que se llegue a ser consciente de tal ley para su libertad en general, sin que intervenga además la libre reflexión. Únicamente mediante una abstracción filosófica se eleva uno a esta universalidad y se emprende la abstracción para poder establecer la tarea con precisión. En la conciencia común aparece como hecho solo un pensar determinado, y de ningún modo un pensar abstracto, por cuanto que toda abstracción presupone un libre actuar de la inteligencia. Por tanto, únicamente se afirma esto. Si se piensan como libres determinadas acciones, se entiende acciones reales, no simplemente ideales, con ello también se nos impone el pensamiento de que ellas deben estar dispuestas de una cierta manera, incluso suponiendo que uno nunca llega a estar en situación de tener esta experiencia al pensar sus propias acciones, porque se encuentre impulsado siempre por pasiones y deseos y que nunca se percate verdaderamente de su libertad, al menos con ocasión del enjuiciamiento sobre las acciones libremente pensadas de los otros, descubrirá en sí ese principio. Según esto, si alguien niega que en cuanto a su persona la conciencia de la ley moral sea un hecho de la experiencia interna de sí mismo, puede que tenga completamente razón contra un defensor de este hecho que no se entienda suficientemente a sí mismo, si es que con ese hecho se ha de entender una ley moral expresada universalmente, lo cual, según su naturaleza, no puede ser en absoluto un hecho inmediato. Pero si él negara lo que nosotros afirmamos, determinadas sentencias de esta ley sobre acciones libres particulares, entonces se le podría demostrar fácilmente, al menos con ocasión del enjuiciamiento sobre los otros, justamente cuando está
despreocupado y no piensa en su sistema filosófico, una contradicción entre su proceder y su afirmación. Por ejemplo, él no se indigna ni se encoleriza contra las llamas que han consumido su casa, sino contra aquel que la ha incendiado o que ha descuidado el apagarlas. No sería un loco encolerizándose contra el otro si no presupusiera que éste hubiera podido actuar también de otra manera y que hubiera debido actuar de otra manera.